RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde España y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con el doctor David Tuesta Cárdenas. Él es presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor David Tuesta, muy amable. Un gusto siempre ¿Cómo conversar con está? usted. Buenos días, don José. Bien, tenemos que analizar un tema que tenemos que ponerle mucho énfasis en el Perú, ¿no? Para que se conozca en esencia, ¿no? A lo que podría estar en riesgo el sistema de las AFP, el sistema de pensiones en nuestro país, ¿no? Pero me gustaría, en primer lugar, hacer un enfoque de lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia para luego llegar al caso peruano, que usted lo ha tratado con mucha claridad en un artículo reciente en el diario El Comercio, ¿no? Y es que resulta que en Bolivia ya se anuncia la puesta en marcha del sistema estatal de pensiones. Pero esto tiene un porqué, ¿no? Porque Bolivia, para nadie es ajeno, enfrenta una severa crisis de liquidez, una corrida de depósitos, la pérdida del valor de la moneda, no cuenta con reservas internacionales y ello ha visto forzado al gobierno del presidente Luis Arce, que además es economista, ¿no?, a tomar la decisión de nacionalizar los fondos privados. Explíquenos cuáles son los riesgos que en estos momentos se enfrenta Bolivia frente a esta decisión. Sí, lo de Bolivia es un proceso que ya va tomando prácticamente 10, 12 años, ¿no? Ellos anunciaron la nacionalización de los fondos de pensiones en el año 2008, ¿de acuerdo? Pero plantearon un proceso eh, en el cual ellos tenían que crear una gestora estatal que se iba a encargar de administrar los fondos de pensiones, ¿no? Pero durante todo este tiempo y en todo este momento ha estado el mismo gobierno. Ya sabemos que Evo Morales sigue igual detrás del actual presidente Arce. En el momento que estaba Evo, pues se planteó esta gestión de pensiones del Estado que no pudo crearse. Durante todo este momento, lo que se observó es situaciones de corrupción. Hubieron, de hecho, dos denuncias y no fueron capaces en ningún momento de plantear esta gestora. Entonces eso nos plantea una primera reflexión, que es que el Estado y en los países como los nuestros, Bolivia no creo en la parte estatal se diferencie mucho a la eficiencia que tiene nuestro Estado, tiene serias dificultades para encargarse de procesos o situaciones complejas, ¿no? Como significa gestionar un fondo de pensiones, invertirlo en diferentes activos financieros, requiere una complejidad y un nivel técnico importante, además de una inversión en tecnología, que no fueron capaces de hacerlo. Recién ahora, después de todo este periodo, y claro, y también obligados de alguna manera por hacerlo de la forma más rápidamente posible, porque están enfrentando una crisis severa, es lo que hace pensar que este anuncio de que al mes de mayo todos los fondos van a ser transferidos es que el siguiente paso que va a tomar el gobierno boliviano y el riesgo se eleva es de que estos fondos que hoy sean privados, que son todavía privados, aunque en teoría bajo gestión estatal, pasen ya a ser nacionalizados como sucedió en Argentina. Ese es el paso natural. ¿Y por qué este paso natural? Porque Bolivia está experimentando lo mismo que experimentó Argentina en el año 2007, que es que empiezan a faltar dólares, las reservas empiezan a caer, y entonces, usualmente para intentar dar un cierre a las cuentas fiscales, lo que hacen es toman los fondos de los ahorristas y entran automáticamente a un sistema de reparto, ¿no? Y usted está en un sistema de reparto, ya no importa el dinero que usted tiene en las cuentas, ¿no? Lo que importa es cómo la generación eh, actual que está contribuyendo financia las pensiones de aquellos que están saliendo. Entonces, esto le da un respiro del momento para salir de la situación crítica, pero a costa de nacionalizar los fondos. Y ese es el riesgo que observan en nuestros países, en Latinoamérica, estos experimentos de querer retornar otra vez al pasado, a sistemas que están fallidos, que no tienen cómo financiarse,
como son los sistemas públicos de reparto, ¿no? Como el de la ONP. Extenderlo a todo el país es un sinsentido, más aún en un país como el peruano que tiene niveles de informalidad bastante elevados. Esto es lo que en algunos países se llama una situación de sistema solidario, ¿no? Pero que en otros términos es la expropiación de el dinero de las personas. ¿Esto es así? Así es. A ver, se le da el nombre de solidario fundamentalmente por el hecho de que los jóvenes financian a los mayores. Ese es un concepto que, bueno, todo el mundo lo tiene a nivel familiar, ¿no? Uno siempre históricamente, en nuestra cultura, ¿no? Cuidamos de nuestros mayores. Entonces se utiliza ese esquema para decir, pues bueno, hoy los que están trabajando van pagando las pensiones de aquellos que van saliendo del mercado y que significa que van saliendo del ciclo de vida, ¿no? Es decir, se jubilan y bueno, por edad, por cuestiones naturales, empiezan a fallecer. Esto más o menos funcionaba a inicios del siglo pasado porque la esperanza de vida en el mundo era de 31 años, ¿no? En los países desarrollados podía llegar hasta los 50, ¿no? Es decir, muy poca gente en promedio superaba, vamos a poner la edad de 50 años. ¿M? Y por otro lado, el número de hijos que tenían las mujeres, que tenían las familias, era el ratio de 5 por mujer, ¿no? Esa era la situación a comienzo de siglo. Entonces, cuando se instauraron estos sistemas, fíjese, en Alemania se puso la edad de jubilación en 70 años. O sea, imagínense, la esperanza de vida era 50 y se puso en 70. O sea, muy poquitos pasaban los 70, ¿no? Pero había una base de gente que seguía pagando. Esto incentivó el populismo, mucha gente, entonces muchos países empezaron a reducir las edades de jubilación, empezaron a subir las pensiones porque había una base grande de generación de jóvenes que financiaba. Pero claro, ¿qué pasó? De pronto hoy nos encontramos que la esperanza de vida ya no es de 31 años, ni de 50 años de los desarrollados, sino se aproxima a los 75, ¿no? Y la tasa de fecundidad, es decir, hijos por mujer, se aproxima a 2. Entonces, como se da cuenta, se va achatando la base de trabajadores en activo que tienen dinero para ser solidarios, entre comillas, y financiar a la generación que se está jubilando. Y esto va a ir siendo peor, ¿no? Entonces, por eso es que es lo que estamos observando en situaciones como Francia, que tratan, como sea, de hacer sobrevivir este esquema de reparto, y la única manera que tienen para hacerlo sobrevivir es extendiendo la edad de jubilación, reduciendo los beneficios, incrementando los requisitos para acceder a una pensión, o sea que tienes que trabajar más años y elevando la tasa de contribución. Entonces, y si cuando no cierra eso, lo financia el déficit fiscal, que incrementa la deuda y que al final lo terminamos pagando nosotros como sociedad. Entonces, este es un esquema que está condenado a fallar, ¿de acuerdo? Básicamente por cuestiones demográficas, pero si a eso le añadimos, en el caso peruano, que tenemos informalidad, entonces la base de trabajadores formales es más pequeñita todavía para financiar las pensiones, mucho más pequeña. Y si a eso le añadimos que nuestro Estado es ineficiente y queremos hacerlo, que ellos lo administren, peor todavía. Y si a eso tenemos en cuenta que tenemos muy probablemente los peores políticos que existen en el mundo, que quieren hacer responsabilidades cada vez que quieran, peor todavía. Entonces, es un sistema que en el Perú no tiene viabilidad y ya el mundo está intentando, pues, tratar de escapar, ¿no? Y los que lo mantienen viven arrinconados y el caso francés es justamente un ejemplo de lo que le espera si el Perú regresa otra vez a esos sistemas caducos. Esto se convierte, doctor, para entenderlo, en una pirámide. Al final ya no se llega a cubrir y se recurre a cualquier fondo. ¿Eso es así? Totalmente. Usted ha dicho la palabra pirámide. Eh, Usted, como saben sus oyentes, las pirámides financieras están prohibidas en todo el mundo, están penalizadas, ¿no? Va a la cárcel el que hace una pirámide, ¿no? Y la pirámide ya sabe usted cómo se entiende, ¿no? Es decir, Sí. cada vez usted hace una promesa de un pago y como no tiene el dinero, se lo pide la siguiente, ¿no? Al siguiente grupo de inversionistas, igual que CLAE, ¿no?
financia el siguiente, y para financiar a los otros que han pagado, usted necesita una base más grande de gente y que siga pagando, y mientras esa base, ¿no?, va creciendo y va creciendo, pues uno puede ir pagando a los que están, ¿no?, a los que les ha prometido la inversión. En el sistema público también es una pirámide, el sistema público de reparto, es una pirámide legalizada, es la única pirámide en el mundo que es legalizada. Y claro, el Estado siempre ha estado de alguna manera detrás garantizando que esa pirámide no se desplome, ¿no? Pagándolo con el déficit fiscal, obligando de alguna manera a los inversionistas, porque el Estado puede obligar a que ahora ya no se te pague como se te había prometido, o que ya no se te pague la pensión que se le pagaba a tus abuelos, ahora se te paga menos, o que ahora tengas que poner más plata y vas a recibir menos, lo que equivaldría en una pirámide financiera a recibir menos rentabilidad. Es una pirámide, en cualquier parte del mundo está hecha de humo. Entonces, quien de alguna manera nutre el humo y hace que esto funcione en el tema de pensiones es el Estado. Ahora, antes de pasar ya al caso de Perú, porque en el Congreso se están presentando una serie de proyectos, precisamente de reforma de pensiones, me gustaría pedir una apreciación ya dentro de el análisis económico. ¿Esto qué significa, doctor Tuesta? Que el modelo boliviano, que ha sido santificado por muchos economistas de izquierda, hoy es simple y llanamente un fracaso. Totalmente, ¿no? Este sistema en general, vamos a hablar ya del modelo económico en general, ¿no? Ese modelo económico estaba de alguna manera fundamentado en la nacionalización de los recursos naturales, en la expropiación, nacionalización del gas, que coincidió en un momento en que los precios internacionales estaban muy altos, ¿no? Entonces es un símil a lo que pasó con Hugo Chávez cuando también puso en marcha su proyecto. Tenía todos los yacimientos petrolíferos de la empresa estatal, a la cual la tomó, o sea, la PDVSA, antes de llegar este, el expresidente Chávez, era estatal, pero tenía una cierta institucionalidad de profesionalismo. Pero cuando llega Chávez, lo toma políticamente y utiliza los recursos de la empresa para financiar su programa, programas sociales, transferir recursos, pensando que el nivel que tenía de precios internacionales altísimos en ese momento iban a durar para siempre e iba a sustentar pues cualquier idea. Tanto le alcanzaba el dinero que prestaba, ¿no? Gracias al petróleo chavista financió a Cuba y financió varios proyectos de izquierda en toda Latinoamérica. Cuando el precio empieza a caer, Venezuela entra en crisis y ya sabemos en qué termina eso, en la migración y una serie de venezolanos, digamos, que han migrado en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, huyendo de la crisis. Bolivia está un poco en ese camino también, aprovechando los precios altos, grandes programas sociales, grandes transferencias, ¿no? También en pensiones, ¿no? Estatización, todo funcionaba artificialmente porque estaban nutriéndose de algo que no era sostenible en el tiempo. Ahora, ya no pueden, vamos a decir, las cuentas hay que pagarlas, los precios ya no están en el mismo nivel, no han invertido en sus plantas, ¿no?, gasíferas, ¿no?, se están deteriorando, no han podido cumplir con los clientes a los que le ofrecieron vender el gas, ¿no? Y no tiene recursos, ¿no? Sus reservas internacionales se han dilapidado, no hay dólares, la gente está haciendo cola tratando de conseguir dólares en Bolivia y lo que se avecina próximamente es una crisis. Entonces, por necesidad, ¿no?, y teniendo en cuenta las características del gobierno boliviano, o sea, está al pasito ya de decir, señores, a los pensionistas, denme su plata, que ahora va a ser el sistema de reparto. Y lo van a vender seguramente bajo el tema social, estatista, etcétera, etcétera, ¿no? Como venden todas las cosas, pero simple y llanamente va a significar una expropiación o un robo del dinero que tienen los afiliados ahorristas de las AFP en Bolivia. Ahora, lleguemos al caso del Perú. En el Perú, en el Parlamento, doctor Tuesta, ya se están presentando proyectos de reforma de pensiones que precisamente también quieren imponer este sistema de reparto. Hoy lo advierte el diario Gestión, ¿no? Señala que el sector de la izquierda en el Parlamento insiste en que el Estado administre el sistema de pensiones. Nos gustaría que nos explique qué riesgos puede tener esto para la economía en el país, para los aportantes, para los que han confiado sus fondos, sus ahorros
en las pensiones. Mira, el riesgo es permanente, ¿no? La izquierda siempre va a intentar, la izquierda irresponsable, ¿no? No hay que tampoco, por más que esté yo en las antípodas de lo que piensa la izquierda, yo creo que hay aspectos ya que lindan en la irresponsabilidad, ¿no? La más irresponsable va a estar planteando permanentemente estos temas. Y en la Comisión de Trabajo se planteó con otros nombres, ¿no? Sistema de riesgo compartido, cuentas nocionales, ¿no? Que al final se aproxima básicamente a lo que le he contado, un esquema de carácter piramidal, que la única manera de mantenerlo con vida, como le he dicho, es siguiendo cargándole injustamente a la generación de más joven pagando esto o con más deuda y déficit por parte del gobierno. Este es el proyecto que se presentó en la Comisión de Trabajo por parte digamos, que preside la congresista Sigrid Bazán, ¿no? Se sometió a debate el día viernes y en este momento la votación del proyecto no ha sido favorable. Se entiende que van a presentar una reconsideración, no, ojalá no tenga pues asidero la misma, pero más allá de eso, esto va a ir regresando permanentemente, ¿no? Es igual como el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Cada vez que pueden van a poner el tema, habrá otro congresista que presente el mismo proyecto o con una variante similar y van a estar dale que te dale, insistiendo que el modelo boliviano, que la gestión estatal. Y claro, en el camino, ¿no? Atacando las, evidentemente, vamos a llamarlo así, imperfecciones que tiene la economía peruana, ¿no? Es decir, con un mercado altamente informal, ¿no? No vamos a tener, evidentemente, un sistema que funcione a las mil maravillas, ¿no? Pero a ver, pero con el sistema privado de pensiones, la persona que coloca su dinero, que ha participado, aunque sea una vez, unos cuantos meses, tiene la certeza de que su dinero está ahí y que lo va a tomar en el momento que corresponda. Es más, aunque de repente no de la manera más óptima, con los retiros de FPs, muchos afiliados que de repente se olvidaron hasta que habían aportado alguna vez, porque estuvieron en el mercado formal muy corto tiempo, vieron que tenían su dinero, tuvieron el acceso a él. En cambio, los de la ONP no tuvieron ese acceso. Y es más, fíjese, hasta antes del año 2021, ¿m? Para acceder a una pensión en la ONP, uno tenía que haber contribuido el equivalente a 20 años. Entonces, aquel trabajador que alguna vez contribuyó en la ONP y nunca más regresó, la ONP se quedó con su dinero. Estamos hablando, según estadísticas, ¿no? Que solamente el 20% de los que contribuyen a la ONP tienen pensión. El otro 80% dejó su plata ahí y nunca más la vio. Entonces, ok, estamos hablando de dos sistemas, ok, que se enfrentan a realidades complicadas como la peruana, pero hay uno que de repente no terminará de darle las mejores pensiones a aquellos que contribuyen poco, pero su dinero se respeta, está ahí multiplicado por una rentabilidad altísima. En el otro caso, tenemos un sistema que se dice solidario, pero que se nutre de ese dinero que no cobran, se lo roban. Ese es lo que sucede con el sistema público, es el lobo feroz, ¿no? Entonces, estamos planteando otra vez retornar o hacer más grande al lobo feroz y que aparezca con este sistema público, que como le digo, no tiene ningún sentido. Pregúntenle ustedes a la persona de ONP, por eso es que estaban insistiendo en que se les devuelva su plata, cosa que no se puede, lamentablemente, porque el sistema es solidario, vamos a decirlo así, está hecho para que no haya cuenta individual, entonces por eso no se les puede devolver. Pero hay una situación que ellos perciben injusta y ya quisieran haber tenido su dinero en la AFP porque ahí sí lo verían. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en los sistemas de pensiones, pero retornar a un sistema de reparto no es el camino. ¿Cuánto es lo que mueve en este momento el sistema de AFPs en el país? Mire, estamos hablando de aproximadamente 18% del Producto Bruto Interno, es decir, estamos hablando de aproximadamente 120.000 millones de soles. Durante toda su historia,
ha generado una rentabilidad histórica de 10% al año, ¿no? Dígame usted qué producto ha podido brindar de manera 10% real todos los años, ¿no? En promedio. Hay caídas, por supuesto, pero los mercados financieros se comportan de esa manera, pero después se recuperan. La tendencia es permanentemente al alza. Y de hecho, mucha gente cuando ha ido a retirar sus fondos se ha sorprendido al encontrar la cantidad de recursos que obtenía respecto a lo que había aportado. Así había sido muy poquito. Entonces, eso es una bondad. Esa parte es el principal valor agregado que tiene un sistema de pensiones, el AFP. Ahora lo que falta es ese elemento que ya corresponde a las características de tu economía, de tu mercado laboral. Si tú no te puedes mantener mucho tiempo en el mercado laboral, y eso no tiene que ver nada con la AFP, eso es ya la manera como hemos hecho nuestro mercado laboral, entonces, pues claro, vas a aportar muy poco. Entonces, la solución del problema, en gran medida para los sistemas de pensiones, están en buscar mejoras, hacer más formal el mercado laboral para poder potenciar esa maquinaria de generación de rentabilidad que tiene el mercado de capitales a través del cual funcionan los fondos de pensiones, pero no retornar a un sistema que sabiendo que la base de aquellos que aportan, porque la transición demográfica está siendo muy rápida, no va a permitir que se sostengan adecuadamente. Doctor David Tuesta, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias, don José. Cuídese. RCR, la red que comunica y une al Perú.